Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 7 de marzo del 2023 a las 7:36 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al segundo día de la primera semana, vamos a decirlo así, del tercer mes del año 2023, con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bien, bueno chicos, chicas, realmente muy pendientes a la volatilidad que se pueda presentar el día de hoy. Vamos a tener la pista, por así decirlo, precisa, aunque tenemos también el viernes los datos de empleo de los Estados Unidos. Eso sí nos va a determinar la verdadera decisión que va a tomar la Reserva Federal con la subida de tipos de interés, si vamos a ver una subida de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos. Bien, hoy habla Jerome Powell, presidente de la Fed, y nos va a dar una expectativa de lo que considera van a realizar los bancos centrales, en este caso la Fed, con los actuales datos del mes de enero y febrero que están saliendo en este mes de marzo. ¿De acuerdo? Quiero ver primero el gráfico del petróleo, teniendo en cuenta las noticias importantes más o las claves más importantes respecto al gráfico o al crudo, y es que la Unión Europea ahora mismo estudia sancionar a los navieros griegos que han servido como la flota fantasma de Putin para vender el petróleo, ¿sí? Decrece la flota griega mientras que la rusa crece en la misma medida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Europa se ha dado cuenta quién, mejor dicho, qué país es el que está ayudando a Rusia a vender su petróleo, ¿sí? Prestándole pues sus barcos, o bueno, vendiéndole sus barcos para que Rusia llegue, mezcle, ya saben cómo funciona ahora mismo el crudo con crudo de otros países, con petróleo de otros países, y digan ya, santo remedio, no hay pecado con este petróleo, comprémoslo porque ya dejó de ser ruso, ¿sí? Grecia, el miembro de la OTAN y uno de los rivales de Turquía, es el beneficiario para Rusia, con el que el Kremlin se ha burlado en la cara de las sanciones de la Unión Europea, ¿sí? Los pedidos industriales de Alemania a nivel mensual caen a un 1%, teniendo un pronóstico del menos 0,7% y viniendo de un 3,2%. Estas noticias nos dan una pista, o nos anuncian que la economía realmente sí se está yendo a una recesión, mientras que el Banco Central Europeo considera, con su halcón, con el más halcón del Banco Central Europeo, Hoffman, que quedarían todavía 4 subidas de 50 puntos básicos más en el Banco Central Europeo, llevando los tipos de interés al 5, al 5 o al 5,5%, ¿sí? Lo que metería en serios problemas de mora o default a países como Italia, España o la misma Grecia, que ya saben que sus deudas públicas son extraordinariamente altas y llevarían el Euribor a un récord histórico, a las hipotecas en estos países mencionados anteriormente, a récords históricos. ¿Quiénes van a sufrir? Bueno, ya sabemos, los ciudadanos de a pie. Bien, teniendo en cuenta también lo de Rusia, lo de las navieras y lo de las sanciones que estudia ya la Unión Europea para el país griego, China e India reducen la compra de petróleo a Rusia después de haberse llenado las reservas, preparándose para lo que puede suceder, ¿sí? Esto también tiene otro entorno, y es que los datos actuales de China demuestran el, la recesión o el decrecimiento económico que está presenciando en estos momentos la segunda potencia del mundo. Aunque tenemos datos bastante interesantes, muy buenos, mejor de lo que esperaban los analistas, siendo el primero el superávit comercial chino, que crece a medida que las importaciones caen más del 10%. ¿Sí? A pesar de todo, están generando más dinero del que gasta la segunda potencia mundial. Las importaciones y exportaciones disminuyeron en enero y febrero a medida que avanza de la desaceleración económica a nivel mundial, ¿sí? Las importaciones disminuyeron en 10,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una demanda más débil de lo esperado en la segunda economía más grande del mundo. ¿De acuerdo? Las exportaciones caen un 6,8%. La balanza comercial de China llega a 116.900 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. ¿De acuerdo?
A ver, en este sentido, nosotros esperábamos que cuando China saliera del COVID, como ya lo está haciendo, el petróleo pudiera repuntar con fuerza, teniendo en cuenta que es uno de los mayores demandantes, por no decir que es el mayor demandante de crudo del mundo por la sobrepoblación que tiene, sin mencionar a India, y pudiera elevar el petróleo pues a los niveles que nosotros estamos esperando, como deudas de Fibonacci y como fractales que vemos de largo plazo. Sin embargo, no ha sido así. China no trae la inflación esperada debido a la caída de la demanda interna y también debido a la demanda, a la caída de la demanda externa, a la erosión que están produciendo los bancos centrales del mundo, que en realidad sí está teniendo efecto en la economía. Recuerden que hay una regla también económica, y es que los tipos de interés o el efecto de los tipos de interés no se ve, no se refleja inmediatamente, se refleja después de unos meses o después de ciertos trimestres. Bueno, con los datos de los precios industriales de Alemania, la caída de la demanda china y la posible recesión en la que pueda entrar la segunda potencia mundial, nos anuncia que sí estamos entrando en una recesión. Bien, ahora el Banco Central Europeo va a destrozarlo todo, quiere acabar con todo, aunque las bolsas europeas siguen haciendo máximos. Es increíble los mercados financieros, la manera en la que se comporta. Tenemos zonas bastante interesantes que vemos en el IBEX 35 para que pueda tener la caída, las deudas que estamos esperando en los 7.589 puntos. Y para el DAX alemán, bueno, en los 13.458 puntos, aunque ya ha hecho máximos. Podríamos ver una corrección según lo que empieza a hacer el Banco Central Europeo, si es que la bolsa de Europa, en este caso el DAX alemán, quisiera hacer máximos. Pero con lo que ha mencionado Hoffman y con el anuncio de Christine Lagarde de hace unos días, de hace 15 días exactamente, que van a ser 50 puntos básicos sí o sí por parte del Banco Central Europeo, podríamos estar frente a un pánico en las bolsas. El VIX de volatilidad, bueno, baja, cae la volatilidad a plomo, realmente con bastante fuerza. Mientras que los alcistas, por ejemplo en el SP500, vislumbran un objetivo para el mismo en los 4.094 puntos. Si es que ese nivel se rompe, el nivel de los 4.094 puntos, podríamos ver al SP500 según en los 4.200. Si pasa lo contrario, podríamos ver al SP500 en los 3.924 puntos, sí, algo más o menos por este nivel. Ese es el nivel que vislumbran los principales casas de análisis o las principales bancas patrimoniales de los Estados Unidos. Y ojo con el dato, el 78% de ellos está en corto. Bien, vuelvo y les digo, si el nivel de los 4.094 puntos es roto hacia arriba, las posiciones cortas de ese 78% que esperan ventas van a ser cerradas en pánico, esta vez en ocasión alcista, para dirigir al SP500 como mínimo a los 4.200. Si nosotros quisiéramos hacer una proyección con uno de nuestros sistemas, bueno, el nivel que veríamos para el SP500 sería en los 4.382 puntos, ¿sí? Como proyección, llevándonos a la resistencia importantísima que no debe perder el SP500 si quisiéramos considerarlo todavía en una tendencia bajista, a los 4.326 puntos. Sí, por parte de las tecnológicas, que ha sido el impulso del SP en las últimas sesiones con el masivo despido que se está viviendo por parte de diversas empresas tecnológicas y con el impulso de la inteligencia artificial, tenemos que Meta Platforms despedirá a cientos de trabajadores nuevamente en el llamado año de la eficiencia, según Meta Platforms, ¿sí? Anuncian 11.000 despidos más. Esta retórica de los despidos es tomada de una manera excelente, de una manera muy optimista por parte de los inversores. ¿Por qué? Porque las empresas prescinden de los empleados para poder costear sus deudas y seguir financiando los proyectos de las empresas. Es por eso que cuando las empresas han anunciado despidos masivos, hemos vivido esos repuntes, por ejemplo desde el 3 de enero, desde inicio de año, por ejemplo en Amazon, en Meta Platforms, que aparte de que Mark Zuckerberg anunció que iba a dejar de lado por un momento el tema del metaverso y se iba a concentrar en el tema publicitario, que es lo que realmente le genera ingresos a la compañía, anunció el despido de 11.000 empleados anteriormente y la empresa sube. Apple también, que bueno, podríamos decir que es una de las empresas que menos plantilla ha despedido, también repunta por el mismo motivo. Alphabet
Netflix y demás. Pero bueno, miren, Netflix es una proyección hermosa que asimismo como ha cumplido sus objetivos alcistas, perdón, en su momento, desde el 9 de mayo del año 2022, la podremos ver en los $62 por acción. Bien, pendientes a esas caídas. Nvidia, ya es el tema de los semiconductores, tenemos puntos de reacción en los 239 y 250, $247 por acción para volver a ver una posible caída en los $74 por acción. El tema de los semiconductores es bastante interesante y bastante pendiente a ponerle atención con la nueva Guerra Fría 2.0, en la cual países como la India, que es uno de los países más importantes en estos momentos para Occidente, sí es un socio comercial importantísimo en el dado caso de que China ya decida irse por completo a favor de Rusia, pues la población de India está a favor de Rusia en un 51%, ¿sí? Mientras que están a favor de Occidente en un 3%. ¿Sí? Están en un 3% a favor de Occidente en el caso dado de que entremos a una guerra fría, y a un 51% a favor de Rusia. Mientras que bueno, ya sabemos, China está a favor de un 35%, la población, fíjense que de todas maneras es un voto bastante bajito, y Turquía en un 14%, hablando de la población, ¿de acuerdo? Listo, ahora por parte de la geopolítica, noticia muy importante ya para empezar con el análisis técnico, y es que Corea del Norte le ha dicho a Estados Unidos que si se pone en contra de las pruebas armamentísticas que han estado realizando con su nuevo paquete nuclear, perdón, o con sus nuevas armas nucleares en el mar de Asia-Pacífico, lo va a considerar una declaración de guerra. Recuerden que Corea del Norte jamás ha firmado un armisticio con Estados Unidos, simplemente se quedó en un stand-by. Se dividieron las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, con el paralelo, ¿de acuerdo? Que es la frontera más peligrosa del mundo. Y si Estados Unidos sigue arremetiendo o sigue saboteando o intenta sabotear las pruebas que está realizando Corea del Norte, lo van a declarar o lo van a considerar una declaración de guerra. Las tensiones geopolíticas siguen demasiado tensas, también con el sabotaje o con las pruebas que se siguen demostrando en contra de Estados Unidos. Vean, ya no es contra solo Noruega, incluso el premio Pulitzer, sí, este periodista que sacó a la luz este tema del sabotaje del Nord Stream, saca del juego a Noruega y mete únicamente a Estados Unidos, diciéndoles que son ellos los principales saboteadores de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Ahora, y ya para finalizar la geopolítica, el sindicato, los famosos chalecos amarillos en Francia, detienen todas las plantas de GNL, gas natural licuado, del país, afectando demasiado nuevamente el sector energético, no solo francés, sino también europeo. Bien. Ahora, a nivel técnico, vemos un petróleo que todavía está bastante estático, sigue en la zona de los $73 por barril y los $82 por barril. Sin embargo, vamos a estar pero muy atentos, demasiado atentos, porque también Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la posibilidad de salirse de la OPEP. Bien, estos son casos que nunca se habían visto en la historia, son países productores de petróleo y exportadores de petróleo que podría afectar en demasía y podría ocasionar un incremento del precio. Desde el día 23 de febrero el precio del petróleo no ha hecho más sino subir, pero con la amenaza de la recesión. ¿Sí? Si es que nos vamos a una recesión mundial como los bancos centrales lo quieren ocasionar, porque se desen cuenta cómo lo quieren ocasionar, no van a subir 50, no van a subir 200 puntos básicos en Europa por nada, lo quieren hacer para lograr contener la inflación y que esta misma caiga a plomo, lo que va a ocasionar que el precio del petróleo pues también lo haga. Sin embargo, estamos con la retórica también de la guerra, una guerra que no cede, una guerra que incluso está escalando, con una Ucrania que está amenazando a China de atacarla, o bueno, vamos a decir atacar entre comillas, sí, pero de consecuencias graves si llega a enviar armamento a Rusia, sí, es como un bebé amenazando a un adulto. Pero así es Volodymyr Zelensky.
Por la parte técnica, bueno, esto para los intraday, si hay muchas oportunidades, ofrece demasiadas oportunidades, sí, tenemos caídas bastante fuertes a la baja, caídas bastante fuertes al alza y así, bien, pero estamos en una lateralización, por ejemplo, para el estilo de trading que yo manejo, que es un position o un swing. Bien, las entradas que yo hubiera podido realizar hubieran sido en cada toque en esta resistencia de los $73 por barril. Ahí tuviera exactamente 3 entradas o bueno, dependiendo, una sola o dos, porque si no aumentamos el riesgo. Esto puede caer a plomo como también podría subir como un cohete. Entonces, en ese sentido, sí debemos tener cuidado con la acumulación de órdenes en una sola posición. Bien, ahora, el día de hoy es uno de esos días bastante difíciles de especular porque Powell puede decir cualquier cosa. Seguramente irá en contra de la bolsa, en contra del mercado. Llegará diciendo que la economía sigue siendo fuerte, aunque bastantes datos demuestran lo contrario, para poder seguir cayendo. Nosotros estamos nuevamente vendidos al cierre de esta sesión en el Dow Jones del 6 de marzo, ¿sí? El día de ayer, ¿sí? Con un stop loss en el nivel de los 3.000, de los 33.869, son 425 puntos de stop loss, ¿sí? Por eso les digo, ojo con las entradas que nosotros dejamos, con las ideas que nosotros dejamos en el canal. Recuerden que en ningún momento intentamos ser una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Aurum International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Ustedes no conocen la gestión de riesgo que yo manejo. Bien, solamente pues la conocen los estudiantes que se han formado con nosotros en Aurum y las personas que en estos momentos están conmigo. ¿De acuerdo? Pero entonces tengan mucho cuidado con esos stops, por eso se les anuncia la cantidad que se maneja, que de todas maneras es un stop bastante alto, pero tenemos altas probabilidades de que el mercado se pueda desplomar. A nivel fractal, de todas maneras, el Dow Jones ha perdido el nivel de los 33.190 y el nivel de los 33.278. Si es que el Dow quisiera volver a conseguir máximos, deberíamos ver una oxigenación del precio de todo este impulso primario como mínimo a los niveles de los 33.048 y 32.916 como mínimo, para que según cómo reaccione el precio en esas zonas podamos entrar. En estos momentos estoy aprendiendo cosas muy interesantes con zonas de entrada bastante fuertes, que se las voy a ir comentando más adelante. Bueno, tenemos deudas en los niveles de los 33.058 para tener algo más de certeza como puntos de entrada, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nosotros vemos el mercado de una manera macro, como me gusta verlo a mí, el precio ha perdido niveles muy interesantes después de haber hecho el máximo de los 34.915, no superando ese mismo nivel, haciendo un banderín y volviendo a romper por debajo, teniendo en esta ocasión una oxigenación para volver a ver caídas. Como mínimo, hasta el nivel de los 30.577. Vamos por 2.867 puntos de take profit. Fácilmente lo podría dirigir a los 28.112 o 26.477 acompañado de la tendencia mayor. ¿Sí? Son objetivos demasiado interesantes y muy atractivos. Sí, por parte del SP500, bueno, miren el SP500, este escenario que de todas maneras sigue generando, que yo les había compartido la semana pasada. Tenemos un rompimiento del nivel de los 3.801, un impulso, un retroceso con rompimientos en estos niveles, pero fueron falsos rompimientos, podríamos decirlo en una corrección ABC para un X1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. No tenemos conformación elitista como tal. Y al final de cuentas, el precio viene a liquidar o viene a oxigenar todo este impulso secundario, o vamos a determinarlo como ahora mismo un impulso primario, a la segunda zona de interés donde reaccionó. Pero ahora, si nosotros lo vemos en una temporalidad más micro de corto plazo, la pérdida del nivel de los 4.050, de los 3.991 e incluso de los 3.946 nos anuncia un cambio de estructura y una continuación de la estructura mayor bajista. Bien, acá mismo también estamos vendidos al cierre de la sesión del día de ayer, aquí con esta vela, con un stop algo más ceñido. El stop es técnico, ¿sí? Son 32 puntos de stop loss, en este caso del SP500, y podríamos dirigirnos con el mismo objetivo que tenemos en la primera entrada, ¿sí? Estamos hablando de
635 puntos en esta segunda entrada para el SP500. Pilas con la volatilidad, esto nos puede sacar con facilidad, con sencillez, y ahí sí darse el movimiento. El Nasdaq 100 tenemos prácticamente lo mismo, está oxigenando, aunque el Nasdaq 100 sí no ha perdido este nivel relevante en los 11.827 y se mantiene todavía en este patrón. ¿De acuerdo? En ese especie de canal. Vamos a marcarlo nuevamente, yo lo había eliminado. Ahí lo tenemos. Ese sería el canal que tendríamos en estos momentos, el cual podría llevar incluso al Nasdaq 100 a que toque, repunte y ahí sí caiga con fuerza como mínimo a la zona del canal de los 11.531, perdiendo ahora sí el nivel de los 11.881 y confirmándonos la continuación de la tendencia mayor que sigue siendo bajista. Bien. Chicos, chicas, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.